¿Sabías que el número de ataques de grandes felinos al ganado ha aumentado casi un 40% en los últimos años en las regiones áridas de Brasil? ¿Y si te dijera que entre estos fríos datos estadísticos, se esconde una de las historias más inverosímiles y desgarradoras que jamás hayas escuchado? Ahora respóndeme, ¿crees que un caballo viejo con el lomo desgastado por el tiempo y los ojos ya apagados de tantos recuerdos, podría enfrentarse a dos jaguares hambrientos, y cambiar el destino de toda una familia? Si tu respuesta es no, quizás sea hora de conocer a Dourado. Un caballo que nadie más veía como una amenaza. Pero que las silenciosas y sagradas tierras del interior jamás se atreverían a subestimar. Caía la tarde en las tierras resquebrajadas. La luz del sol no quemaba, solo doraba las piedras y la paja seca con un tono melancólico. Todo parecía demasiado tranquilo. Ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar su último canto antes del atardecer. Allí en el límite entre la cerca rota y el bosque dormido, pastaba Dourado, un caballo moteado, de crin rala y viejas cicatrices. No era ni bonito ni veloz. Pero su porte soportaba el peso de toda una vida dedicada al trabajo. Era más que un animal, era un recuerdo vivo. De una época en que la tierra era más generosa. De una época en que los niños aún corrían por los campos sin miedo a la ausencia. Josías, el dueño de la pequeña granja, lo observaba desde lejos, apoyado en el mango de una azada que ya no usaba para trabajar, sino para mantener el equilibrio. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de respeto. Ese caballo había salvado más que montones de maíz o ganado extraviado. Había traído sueños. Pero había algo extraño en esa tarde. Un silencio denso, casi doloroso. Un silencio que el campesino conoce bien, el que precede a la tragedia. El viento que solía traer olor a hierba seca y polvo, ahora traía algo que Josiah no podía explicar. Un olor extraño. Como si el bosque estuviera observando. Los perros de la granja, siempre ruidosos al final del día, estaban en silencio. Uno se escondía bajo el porche. Otro cavaba un hoyo intentando desaparecer del mundo. En la curva del horizonte los árboles parecían respirar juntos. Y en el corazón del bosque dos puntos brillaban. Dos pares de ojos. Uno más grande, el otro más pequeño. Fijos. Hambrientos. Y ahí es donde realmente comenzó la historia, no con sangre ni con gritos, sino con un sentimiento. Ese sentimiento que solo quienes lo han perdido todo pueden reconocer. Josías se ajustó el sombrero sin saber por qué. Dourado levantó la cabeza lentamente como si escuchara una plegaria silenciosa. En ese momento, las tierras altas contuvieron la respiración. Y cuando el sertón deja de respirar, algo está a punto de romperse. Las tierras del interior tienen sus propias maneras de hablar. Y cuando callan es porque gritan. Poca gente lo entiende. Pero quienes viven de la tierra, como Josías, lo sienten en el cuerpo antes de percibirlo con los ojos. Y esa tarde la advertencia estaba por todas partes. Los únicos que no la vieron fueron quienes no quisieron. Todo empezó con los perros. Dos perros grandes y mestizos acostumbrados a ladrarle a todo, desde el cartero hasta los truenos. Pero ese día guardaron silencio. No ladraron ni gruñeron. Simplemente temblaron bajo el porche como si esperaran lo peor. El ganado al fondo del potrero se reunió en círculo, un comportamiento defensivo que el ganado solo adopta cuando percibe depredadores. El cielo seguía hermoso con tonos dorados y azules, pero algo parecía extraño. Un calor seco se elevaba del suelo agrietado, y el viento traía un olor extraño. Una mezcla de sudor salvaje y hierba aplastada. A la sombra de la maleza, dos pares de ojos brillaban. El más grande tenía el pelaje quemado por el sol, cicatrices en las patas y un hocico siempre alerta. Era un jaguar adulto conocido en la región como la Reina de la Sombra, avistado por cazadores y vaqueros en las orillas del río do Peixe desde 2021. El más pequeño, a su lado, era más impulsivo, quizás su cachorro. Sus ojos brillaban con una mezcla de hambre y miedo. Datos reales contextualizando emoticono cara sonriente. Según el ICM Bio, el número de avistamientos de jaguares fuera de sus áreas naturales aumentó un 33% entre 2020 y 2023 en el noreste, especialmente durante periodos de sequía extrema.
Ante la escasez de alimento en la selva, los grandes felinos se acercan a las granjas en busca de presas fáciles, pollos, terneros y a veces incluso caballos. Y allí, pastando solo con su melena manchada de polvo y viejas cicatrices, estaba Dorado. Olfateó el aire. No era un caballo cualquiera. Tenía experiencia. Había enfrentado tormentas, inundaciones, tormentas eléctricas e incluso mordeduras de serpiente. Pero esta sensación era diferente. El viento traía un recuerdo que su cuerpo conocía: peligro. Una ramita seca se quebró en el límite del bosque. Las orejas del caballo se echaron hacia atrás. No corrió. Todavía. Pero sus músculos se tensaron como cuerdas de arco. La cerca cercana, rota en pedazos, lo dejaba más expuesto. No había refugio. Solo el campo abierto y la mirada vigilante de la muerte. La más joven de los jaguares dio un paso al frente. Se arrastró como una sombra entre la hierba. Era su primer ataque fuera del bosque. Dourado se movió. Un paso al lado. Otro. El polvo se levantó lentamente. El sol ya besaba las copas de los árboles y la luz comenzaba a desvanecerse. Era el momento perfecto para cazar. Lo sabían. Pero él también lo sabía. En ese momento, las tierras del interior dejaron de respirar. Llega un momento en la vida en que pensar no resuelve nada. Cuando el cuerpo decide por sí solo. Cuando sobrevivir ya no es un impulso, sino un rescate. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Dourado cuando el joven jaguar fracasó en su primer ataque. En la fracción de segundo en que el aire se llenó de polvo y gritos, algo se agitó en su interior. No era solo miedo. Era un recuerdo. Era como si todos los años de servicio, todas las rutas que había hecho con Josiah, todas las carreras por el pasto en la temporada de lluvias, todo eso aún viviera en sus músculos, latente pero no perdido. Corría. Pero no como un caballo viejo que se escapa. Corría como un guerrero que ya conoce el campo de batalla. Tenía los ojos abiertos, sí, pero había una dirección en cada movimiento. Sabía a dónde ir. No por la vista, sino por el instinto que guiaba sus cascos. Mientras tanto, el bosque se cerraba a su alrededor como una trampa viviente. Los jaguares avanzaban. Garras afiladas, hocicos húmedos, pupilas dilatadas. Para ellos, era el hambre lo que los guiaba. Para él, era algo más, era historia. Era un vínculo. Era la certeza de que necesitaba vivir, no solo para sí mismo, sino para quienes lo amaban. Concepto clave: memoria muscular emocional. Los animales como los caballos tienen algo que los investigadores llaman memoria asociativa de supervivencia. No es solo instinto genético, sino la acumulación de experiencias lo que moldea las reacciones. Dourado no huyó a ciegas, respondió a lo que ya conocía, a los olores, sonidos y amenazas que había enfrentado toda su vida. Es como si su cuerpo supiera más que él. El claro ante él parecía una última oportunidad. El terreno irregular amenazaba. Pero él siguió adelante. Cada paso le dolía, pero no se detuvo. Porque detenerse en ese momento era aceptar el final. Y Dourado no estaba listo para caer todavía. En el instante en que el cuerpo de Dourado cayó al duro suelo del claro, pareció que todo había terminado. Pero la vida a veces se niega a rendirse, incluso cuando todo ya duele. El joven jaguar se abalanzó sobre él como una sombra hambrienta, clavándole las garras en el flanco. El relincho que escapó de la garganta del caballo no fue solo dolor, sino resistencia. Se sacudió. Retorció el cuerpo con una fuerza que parecía imposible para alguien que había cargado con él durante tantos años. La bestia cayó al suelo, aturdida. Pero la amenaza no había terminado. La madre se acercaba. Lenta, precisa, fatalmente. Fue entonces cuando llegó Josías. El anciano no gritaba para asustar. Gritaba como si invocara lo imposible. Tenía el brazo cortado, el pecho agitado, la desesperación le iluminaba los ojos. Levantó el machete como si alzara una cruz. Lanzó piedras. Golpeó el suelo con los pies. No por valentía, sino por amor. Los jaguares dudaron. El olor a sangre humana, la vibración de aquel hombre que se interponía entre ellos y su presa, confundió sus sentidos. La mayor se detuvo. Gruñó.
Estaba acostumbrada a que la temieran. Pero había algo diferente allí. Un animal herido. Un anciano gritando. Y entre ellos una fuerza invisible, un vínculo. Josías corrió hacia Dourado. El caballo estaba de pie, pero temblaba como bambú al viento. La sangre corría a raudales, pero sus ojos seguían buscando a su amigo. Cuando se encontraron no hubo palabras. Solo entendimiento. Y luego vino el segundo ataque. La madre jaguar decidió que era el momento. Saltó de entre las sombras mostrando los dientes. Josías gritó y blandió su machete en el aire. El metal pasó cerca de la bestia, que lo esquivó por reflejo. Pero la hija, aún mareada por la patada, intentó levantarse. Y fue en ese preciso instante que Dourado, desde lo más profundo de su dolor, encontró otra chispa de fuerza. Se irguió sobre sus patas traseras. Y golpeó el suelo con las patas delanteras. Un sonido seco y antiguo como un tambor de guerra. No había solo un caballo allí. Era un guardián. Cuando la noche cayó por completo sobre el bosque, no solo el cielo se oscureció. Fue como si el tiempo también se hubiera detenido, suspendido entre lo que aún podía salvarse y lo que ya se había perdido. Dourado se tambaleó. Sus piernas, antes firmes, ahora temblaban. Las heridas abiertas por el ataque dejaron un rastro escarlata en la tierra seca. Lucas, de rodillas, intentó contener las lágrimas. Sus pequeñas manos temblaban mientras acariciaba la crin sudorosa del caballo. «No lo logrará, abuelo», murmuró. Josías no respondió. Sabía que esas palabras dolían porque contenían una verdad que nadie quería aceptar. Pero aún así, se negó a enterrar su fe. En la oscuridad, los arbustos se movieron. Un gruñido sordo atravesó el silencio como una cuchilla. Había vuelto. La madre jaguar. Ya no había duda, vendría por lo que quedaba. Fue entonces cuando Dourado se movió. Primero un músculo del cuello. Luego sus patas traseras temblorosas lo obligaron a apoyar el peso en el suelo. Cada movimiento parecía imposible, como si estuviera luchando contra la muerte misma. Lucas retrocedió, aturdido. Josías cayó de rodillas. El caballo se levantó. Su pecho subía y bajaba, sus ojos ardían en la oscuridad. Estaba cubierto de sangre, cubierto de dolor, pero estaba de pie. Y ya no corría. No huía. No se escondía. Estaba mirando fijamente. El jaguar dudó. Por primera vez, no vio debilidad alguna. Vio un desafío. Vio a un ser que no aceptaría la derrota. Dourado avanzó. No despacio. No a regañadientes. Sino como si llevara consigo siglos de historias, de resistencia, de viajes junto a los hombres. Un último trote no por miedo, sino por orgullo. El impacto entre ambos fue brutal. Polvo, gritos, garras, relinchos. Todo al mismo tiempo. La pelea fue corta, salvaje y definitiva. La bestia se retiró, herida. Y huyó. Pero Golden cayó. No como alguien que pierde, sino como alguien que ha cumplido con todo lo que podía dar. Su cuerpo cayó y la tierra, casi en reverencia, pareció recibirlo en silencio. Él los había salvado a ambos. Había llegado hasta el final. En el instante en que el cuerpo de Dourado cayó sobre la tierra seca del claro, pareció que todo había llegado a su fin. Pero la vida a veces se niega a rendirse, incluso cuando el dolor parece insoportable. El joven jaguar volvió a la carga, clavándose sus afiladas garras en el flanco del caballo, y un relincho de resistencia escapó de la garganta de Dourado, no un sonido de derrota, sino un grito de lucha. Se sacudió con una fuerza que nadie esperaba de un animal tan marcado por los años. La bestia cayó al suelo aturdida, pero el peligro aún no había cesado. La madre, imponente y fatal, se acercaba lentamente con la mirada fija en lo que quedaba de su presa. Fue entonces cuando apareció Josías, el hombre que conocía cada paso de aquel caballo. No gritó de valentía, sino con la desesperación de quien lucha por lo que ama. Su machete ondeó en el aire, se lanzaron piedras y el sonido de sus pies al golpear el suelo pareció resonar en el bosque. No era pura valentía, era amor, un amor que mueve montañas y desafía lo imposible. Los jaguares se retiraron, confundidos por la presencia de aquel hombre herido y decidido.
El mayor dudó, gruñó, pero sintió que allí había algo más allá del miedo. Un vínculo invisible, una fuerza que solo comprenden quienes conocen la vida en la tierra. Dorado, con heridas abiertas, temblaba, pero aún buscaba la mirada de su amigo. Entre ellos un profundo silencio, no había palabras, solo comprensión. La madre de los jaguares atacó por última vez. Josías se defendió con todas sus fuerzas, mientras el joven felino intentaba levantarse, aún mareado por el golpe. Pero en ese momento algo increíble ocurrió. Dorado, desde lo más profundo de su dolor, encontró la fuerza para levantarse. Con sus patas traseras firmemente apoyadas en el suelo, golpeó la tierra seca con las delanteras, un sonido antiguo como el tambor de una guerra antigua, un llamado a la vida y a la lucha. No era solo un caballo. Era un guardián del Sertao. El jaguar dudó por primera vez, sintiendo la valentía que emanaba de aquel ser marcado por el tiempo y la historia. Dorado avanzó, ya no huyendo, sino enfrentándose, cargando con todos los recuerdos, todas las batallas y toda la esperanza de quienes dependían de él. La lucha fue rápida, feroz y definitiva. Cuando la bestia finalmente se retiró, herida y derrotada, volvió el silencio, pero no era el silencio de la derrota, sino el de la victoria. Dorado cayó exhausto, no como alguien que perdió, sino como alguien que lo dio todo para proteger a su pueblo. Su cuerpo cayó suavemente como si la tierra misma lo recibiera con reverencia. Había salvado más que una granja, había salvado una familia, una historia, un pedazo de tierra adentro que no podía ser borrado. Y así, sobre aquel suelo agrietado por el sol e iluminado por la última luz del día, el viejo caballo demostró que la verdadera fuerza no reside en la juventud ni en la velocidad, sino en la memoria del corazón y en el coraje que se niega a morir.